Dice así la palabra, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla Pablo a los corintios. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Perdón, en el 22. Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y voy al 30 y 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué más le podría pasar a Pablo, no? De todo. Cuando tuvo un día sin que le pasara algo? Pablo visitó tantas ciudades. Y dice y cuenta aquí la historia, todo lo que... La historia no es una leyenda. ¿Cómo se diferencia la historia de la leyenda, no? Muchas leyendas conocemos nosotros a lo largo de haber ido al colegio, nos contaban, ¿no? Pero esta es una historia verdadera. Y vamos a leer algo que realmente, para ver lo de Pablo, que comenta acá todo esto que le ha pasado, cómo fue la conversión de Pablo, ¿sí? En el capítulo 9 de Hechos, vamos a leerlo de aquí desde Reina Valera, ¿sí? ¿Pusiste bien? Dice así, Saulo respirando aún, es bellísima la historia, así que usted pueda verla y que pueda entrar en su corazón esta palabra, porque realmente es muy fuerte y es tan parecido, aunque veamos a Pablo allá en lo lejos, que ha sido un gran apóstol de Dios y todo eso, se parece tanto a nosotros. Dice así, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Pablo era una persona que odiaba a los cristianos, no los podía ver. Dice que fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase allí algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estaba totalmente decidido a ir a buscarlos y traerlos, y los iba a poner presos. Pero dice, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando persiguen a los cristianos, persiguen a Jesús. Amén. Dice él, Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Seguimos. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Quedó ciego ahí Pablo, ¿no? Donde obtuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Seguimos. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y Ananías respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, odiaba a los cristianos y ahora está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Seguimos. Entonces Ananías respondió. Ananías ya conocía la historia de Pablo, sabía de que Pablo estaba buscando a los cristianos y quería matarlos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Seguimos. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Hermosa la historia de Pablo, ¿no? Y si tiene posibilidades por ahí, Marcel siempre dice que le encanta leer, ¿no? Qué bueno es que podamos instruirlo y leer la palabra, porque las historias son realmente tan poderosas. Y lo que ha escrito acá Pablo, en todas las epístolas que ha escrito, nos enseña tanto de toda su vida y de todo lo que ha padecido. Pablo, como les decía, era una persona común y corriente, pero especial, ¿no? Que odiaba, como escuchamos acá, como leímos, a los cristianos. Pero cuando fue allí, como dice la historia, que fue a pedir cartas, llevaba cartas para pedir poder ir a agarrar a todos los cristianos que andaban por Damasco, para traerlos hacia ese lugar y llevarlos presos. ¿Qué le pasó a Saulo en el camino? Se encontró con Jesús. Se encontró de una forma terrible. Dice que se presentó Jesús ahí y que lo dejó de su luz, de esa luz que irradia al Señor, lo dejó ciego. En esto también nos parecemos nosotros. El Señor se nos ha presentado a nosotros, al Señor lo recibimos en nuestro corazón ese día, ¿no? Y pudimos convertirnos a Él y pudimos recibirlo, como decía recién, tener a ese Dios tan poderoso en un rinconcito ahí en nuestro corazón. Y hay algo que dice Pablo en el momento en que él se convierte: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta que yo no sé si alguno de nosotros le dijo al Señor en ese momento cuando nos convertimos y cuando lo recibimos al Señor. Algo que él le preguntó y que iba a marcar su vida para siempre. A lo que nosotros deberíamos preguntarle al Señor y debería marcar nuestra vida para siempre. Algo que hizo que en ese momento en que él recibió al Señor, su vida no fuese nunca más igual. Y su vida siempre fuese para adelante. Ustedes, si pueden leer alguna de las epístolas de acá de Pablo, que él recorrió muchísimas ciudades llevando el Evangelio de nuestro Dios, van a ver que Pablo en ningún momento retrocedió. En ningún momento dudó. En ningún momento le dijo al Señor: pero a mí no me lleves allá, a mí no me hagas pasar por esto. Como leíamos recién todas las situaciones que había vivido Pablo.
A mí no me digas que yo me tengo que levantar temprano para ir a aquella ciudad. A mí no me hagas que yo me embarque para ir a buscar a aquellas personas que vos querés que se conviertan. Pablo había odiado al cristianismo. Odiaba a ese Dios que hablaban todos. Quizás nosotros no llegamos a odiar jamás a Dios, ¿no? Pero sí hay algo que marcó nuestra vida y que tiene que marcarlo, y tenemos que reconocerlo nosotros como personas que somos. Somos distintas. Muchas veces dicen, ay, son todos iguales. No, somos personas especiales. Personas que Dios marcó un día cuando se presentó entre nosotros, cuando nos invitó, cuando nos escogió, cuando nos llamó. Esa vez comenzamos a ser nuevas criaturas. Dejamos lo pasado, como dice Pablo, nunca más volvió a ser el mismo. Él tenía una buena profesión, creo que era abogado, Marcel, ¿no? Creo que era abogado, Pablo, pero era una persona que tenía una persona letrada, una persona que tenía mucho conocimiento. Y dejó todo eso porque escuchó la respuesta que Dios le dio, ¿no? Que él iba a hacer todo lo que Dios le pedía. Como fue cuando Dios le dijo a Ananías que fuera y que pusiera las manos sobre Pablo para poder aquí dice en el 9:15, dice, el Señor le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes de los hijos de Israel. Porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor nos ha dicho a nosotros también que vamos a padecer por Él. ¿Se lo ha dicho a usted? ¿Sí o no? Nos ha dicho que vamos a padecer, pero muchas veces nosotros parece que nos olvidamos y como que nos rebelamos, ¿no? Dice, instrumento escogido me es y tenemos que vernos así, como instrumentos escogidos de nuestro Dios. Dios nos llamó, nos santificó, nos lavó, nos puso nuevas ropas blancas. Vieron que el blanco no se puede ensuciar, y entonces tenemos que ir así cuidadosamente por la vida para no ensuciarnos, para no manchar esta vestidura tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Y cuando hablamos de escogido, qué bueno es cuando hablamos de alguien así tan grande, tan poderoso como nuestro Dios, que nos ha escogido, que nos ha llamado a ser este pueblo que ha creado para Él, donde dice, sus alabanzas publicará. Ellos, dice también en la palabra, me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y aquí estamos dentro del pueblo de nuestro Dios, con una identidad, ¿sí? Dijimos, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, por lo tanto somos personas especiales para nuestro Dios. Ya no somos más lo mismo de antes, ¿no? Yo me llamo Elizabeth Jarano, sí soy Elizabeth Jarano, pero también soy hija de Dios. Distinta, por supuesto que no es orgulloso, sino es porque Dios me lo hace ver y porque tengo un Dios y un Padre poderoso que me dice que soy su hija, ¿sí? Él me ha dado allí cuando yo lo recibí, me dio una identidad, la identidad de ser hija de Dios, y por lo tanto esa identidad va conmigo en todo momento. Como yo sé, como yo he aprendido a través de los estudios bíblicos y a través de la lectura del Señor, he aprendido muchas cosas que el Señor nos ha enseñado. Y que para eso Él dejó esta palabra, para que cada día nosotros podamos ir enriqueciéndonos y podamos ver lo que nos espera en este tiempo y lo que nos espera por haber conocido al Señor. Pablo aquí escribió todo lo que le pasaba a él, por dónde había recorrido esos lugares, todo lo que había vivido después de haber conocido a nuestro Dios, ¿no?
Y yo voy a leerle algo que significa, él tuvo una identidad en el Señor, que es lo que le decía recién, la de no retroceder nunca, la de saber que era Pablo, la de saber que había sido escogido por Pablo y que tenía un mandato de Dios. Cuando él le preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como cada uno de nosotros, si todavía no le ha preguntado al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Tenemos la posibilidad de hacerlo. Y el Señor, que es fiel, nos va a mostrar todo lo que quiere que hagamos. Hemos venido a este mundo para darle la gloria a Dios. Y yo buscaba en Google, busqué lo que significa identidad. ¿Sí? Dice, la identidad se refiere a quién es una persona, cómo se ve a sí misma y cómo se ve en relación con los demás y el mundo en general. Es una construcción compleja que se basa en factores como la personalidad, la cultura, la historia de vida, la experiencia y las relaciones. La identidad es dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Es importante para la autoestima la cohesión social. La cohesión social es la fuerza, ¿no? La que nos da, el pegamento que mantiene unida a todo lo que nosotros tenemos y a todo lo que recibimos de la parte social. Y la adaptación a los cambios de vida. O sea que la identidad nuestra va cambiando permanentemente, ¿no? Es dinámica, va cambiando, como decía, a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Dice la característica, vuelvo a leer otra parte de identidad, es el conjunto de características y rasgos propios de un individuo o grupo que lo distinguen de los demás y crean un sentido de pertenencia. La característica de ella es individualidad y colectividad. La identidad puede ser personal, lo que te hace único, o construcción social. Se forma a través de la interacción con otras personas y es un proceso que evoluciona con el tiempo. Los factores que influyen son los valores, símbolos y comportamientos compartidos por un grupo, las experiencias y creencias, las vivencias personales y las ideas que definen los roles sociales, el papel que se desempeña en la sociedad como ser madre o profesional, la pertenencia a grupos, la conexión con comunidades que comparten características comunes, nacionalidad o clase social. Tiene mucho que ver la identidad con quienes estamos rodeados. Vieron que pertenecemos a un grupo. ¿A qué grupo pertenecemos nosotros como cristianos? A este grupo que está hoy aquí. Amén. Por eso tenemos que tener ese sentido de pertenencia, de sentir que aquí está nuestro espacio, aquí estamos nosotros como individuos y tenemos esa identidad que Dios nos ha dado. Vamos a seguir viendo de Pablo. De Pablo podemos aprender que tenemos una gran enseñanza. Nunca tuvo, como decíamos acá, tranquilidad. Siempre viajaba, siempre andaba de ciudad en ciudad, siempre le sucedían situaciones que eran difíciles. Nunca pasó por momentos fáciles Pablo. Pero sí había algo en él que no lo dejaba renunciar, como decíamos recién, abandonar o desistir. El caminar y seguir siendo cristiano, que es lo que a nosotros también tiene que sucedernos. Él reconoció la presencia de Dios en su vida. Sabía que siempre, fuera donde fuera, Pablo iba a tener la presencia de Dios. Eso fue lo que le hizo tener una vivencia personal a él con el Señor. A ese que lo llamó un día y que lo hizo nacer de nuevo y con ello le dio toda esta maravillosa promesa que también a nosotros nos ha dado el Señor, ¿no? Ese Dios maravilloso que nos diseñó. Dice el Señor y esto siempre lo repetimos, que Él hizo todo nuestro ser dentro del vientre de nuestras madres, ¿no? Nos diseñó a su imagen y semejanza. Y nos dejó como a Pablo también el Espíritu Santo para no dejarnos solos
a nosotros en ningún momento, para guiarnos por este camino que aún continúa, y continúa Dios la hermosa obra que está haciendo. Amén. Como decía Betty, no estamos todavía, Dios no ha terminado con nosotros, sino que el Señor está obrando en nuestra vida. Y aunque nosotros no lo veamos, hermano, muchas veces nos vamos a encontrar que un día nos despertamos de mal humor, o que al otro día nos despertamos de mejor humor, pero sin embargo ese día que nos despertamos de mal humor, Dios está obrando. Y al otro día que nos despertamos de buen humor, Dios está obrando. Y cuando tenemos trabajo, Dios está obrando. Y cuando no tenemos trabajo, Dios está obrando. Y cuando vamos para allá, el Señor está obrando. Y cuando nos quedamos en casa leyendo la palabra, Dios está obrando. Y cuando estamos haciendo cualquier cosa que hacemos, el Señor está obrando en nuestra vida. Jamás nos deja, ni jamás nos ha desamparado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos hace a los cristianos mantenernos en el mismo lugar? ¿Qué es lo que nos hace a los cristianos a veces retroceder? ¿Saben una cosa? No podemos hacerlo. Directamente el Señor, diríamos, o yo me tomo esa atribución, decimos, no tenemos derecho a hacerlo. Porque no va eso con nuestra identidad. No va con lo que el Señor hizo en nuestra vida. No va con lo que el Señor nos ha dado, como decía recién, maravillosa promesa. El Señor nos ha dado. Y el Espíritu Santo lo tengo yo, lo tiene usted, lo tiene cualquiera de nosotros que está acá, porque lo ha recibido al Señor en su corazón. El Espíritu Santo es el que le guía cada día cuando usted se levanta, a partir de que se levanta, y cuando cierra sus ojos. Entonces, ¿cómo podemos pensar de distinta manera en decir o querer abandonar muchas veces este camino, o queremos abandonar esto de ser cristianos, de llamarnos cristianos? Sabe que nosotros que seguimos a Cristo no nos corresponde hacer esto, es así. Porque Dios tiene lo mejor siempre para darnos, ¿o no lo cree así? Yo puedo tener mi familia que siempre quiere darme lo mejor, pero muchas veces no puede hacerlo. Pero Dios, el Todopoderoso, sí puede hacerlo. Él tiene lo mejor para nosotros cada día de nuestras vidas. Entonces, ¿a quién vamos a esperar? ¿O qué podemos esperar de Él? ¿Podemos esperar en Él? Dígame, ¿usted tiene paciencia para esperar lo que Dios tiene para usted? O muchas veces nos rebelamos y ya está, se terminó todo. Dios no me contestó, Dios hoy no, parece que hoy no brilla el sol para mí. ¿Y acaso Él sí tiene que esperarnos a nosotros? Si pudiéramos hacer toda una novela de nuestra vida, hermanos, y mirar cuántas veces nos hemos equivocado y nos rebelamos y no lo esperamos, sabiendo que ahí nomás estaba lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Qué haríamos? Pero el Señor está ahí siempre, esperándolo, como también estuvo así con Pablo. Dejó que Pablo hiciera un montón de cosas, pero dijo: un día yo a Él me voy a mostrar. Como así lo hizo con cada uno de nosotros. Dijo: un día yo a Él me voy a mostrar. Un día yo a Él lo voy a escoger. Un día yo a Él o a ella la voy a elegir. Para que ya nunca más se llame como se llame, sino para que entienda que es mi hija, que es mi hijo, y que tengo lo mejor para Él. Por eso es que es tan importante, como dice el título, no dejar en el camino esta situación, no dejar en el camino el ser cristianos, hermano. Debemos de perseverar. Dios siempre tiene una respuesta en nuestra vida, tiene un propósito para nosotros.
Y ese propósito es el de llevarnos a nosotros de gloria en gloria. No estamos preparados los cristianos para derrotas, ¿usted sabía? Porque Dios es vencedor en todo. ¿O no lo dice su palabra? Dice que Él nos llevará de victoria en victoria. Y entonces, ¿por qué vemos muchas veces nos vemos derrotados? Porque muchas veces cuando atravesamos la situación ya nuestra mirada cae, nuestra mente comienza a salir, a pensar otras cosas que llenan nuestro corazón de malos pensamientos y no de pensamientos buenos como los que tiene el Señor para con nosotros. Cuando vemos aquí la historia de Pablo que dice que sufrió azotes sin números, estuvo en cárceles, en peligro de muerte muchas veces, recibió 40 azotes, 5 veces fue azotado, dice, por los judíos, dice 40 azotes menos 1, 39 los contaba él. Dice 3 veces fue azotado con varas, ¿saben lo que es ese dolor? Una vez fue apedreado, 3 veces casi se muere en el mar, sufrió naufragio. Una noche y un día estuvo como náufrago en alta mar. Aparentemente parece que no estuvo, no sé si ha estado con alguien, pero dice ha estado como un náufrago en alta mar. Pero allí Pablo, cuando estaba en alta mar, seguramente que vio esa lumbrera, ¿no? La luna que el Señor le mostraba, y no estuvo en la oscuridad, sino que estuvo con la luz del Señor allí. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Esperando porque sabía que ya iba a llegar el momento de que iba a salir de ese naufragio. Él esperó a aquel que nunca nos va a defraudar, esperó a aquel que lo había llamado. En camino muchas veces estuvo en peligros de ríos, peligros de ladrones. Donde iba caminando sabía que alguien iba a robarle lo poco que llevaba, porque dice que Pablo no llevaba muchas cosas. Peligro aún de sus amigos, de los que lo conocían también. Peligro de los gentiles, aquellos que decían creer en Dios. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto que muchas veces atravesó. Peligro en el mal y peligro entre falsos hermanos también. De todo nos tenemos que cuidar. Pero sabemos que tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a través de esta vida, ¿no? En 1 Corintios 2:12, si podés poner, Juan. Dice así, para que lo recordemos. Y nosotros, iglesia, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Seguí hasta el 16, Juan. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Nadie nos ha dicho esto, ¿no? Sino que la sabiduría es la de Dios, la que tenemos. Sino con las que nos enseña el Espíritu Santo, del que nos está enseñando permanentemente, hermano, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, ese que está allá afuera, ese con quien ese que nosotros no somos, porque nosotros somos hombres espirituales, somos mujeres espirituales, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No entiende la palabra, no la comprende. No comprende las cosas de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Porque solamente el Espíritu Santo a nosotros nos puede dar a entender lo que nos sucede realmente cada día. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. No somos personas, como decía, común y corriente, tenemos una identidad, tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, eso tenemos que arraigarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. En Romanos 8:9, por favor, Juanma. Que dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Sí, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todos tenemos el Espíritu de Dios, amén. Y vamos a ver, 2 de Timoteo 4:8 para ir terminando. Esto de que decía, no podemos permitirnos renunciar, no podemos permitirnos dejar, no podemos permitirnos abandonar este camino. El Señor dijo que ligera era su carga. Nos dio un camino, nos dio una verdad y nos dio vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Tenemos un camino por donde ir. Amén. No podemos abandonar este camino, esto no va por el cristiano. No fuimos diseñados para eso. Estamos para seguir adelante, para obtener la corona. Y esto es lo que nos tiene prometido el Señor. Por los demás, me está guardada, decía Pablo, la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Rey justo, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que amamos su venida. Vamos hasta allá. Vamos caminando hacia la patria celestial. Nada puede hacer que nos detengamos. Seguimos, porque allá nos espera la corona de vida eterna. Amén. Así que espero que esta palabra les sea de total edificación y venga cada domingo preparado con alegría y viva su vida con alegría, porque ha sido así, diseñada por Dios. Amén. El arquitecto perfecto. Vamos a orar. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Cuán bueno y cuán maravilloso es tenerte a ti como diseñador, Señor, exclusivo de cada uno de nosotros. Somos tus hijos. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acerque así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy y Él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo un pecador, Él murió por mí, y Él murió